En un día tranquilo en la ciudad de Sarajevo, en junio de 1914, un hombre sacó un arma y mató a 2 personas famosas. No tenía idea de los grandes efectos que sus acciones tendrían en el mundo. Una decisión pequeña, una sola persona, puede cambiar el curso de la historia. Sucedió hace 100 años, en el inicio de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial condujo a poblaciones enteras a grandes dificultades, ya que las personas dejaron la prosperidad que disfrutaban por máquinas de guerra gigantes. La decisión de un hombre armado en ese día cambió el mundo. Pero fue la decisión de otro hombre en semanas posteriores que determinaron realmente el futuro de las naciones. Esas decisiones, tomadas aquel verano, hacen que afecte el mundo de hoy. Los 2 hombres no pudieron entender los efectos del pasado que condujeron a ese día y no contaban con el costo de lo que esas decisiones podrían significar para el futuro. Ninguno de los 2 tuvo la visión a largo plazo de la historia. Manténgase en sintonía con Beyond Today mientras examinamos centenario de la Gran Guerra y la pregunta: ¿qué hemos aprendido? Join our host, Darris McNeely, on Beyond Today. Este verano se cumple el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Las malas decisiones que llevaron a ese conflicto y los efectos de sus secuelas han afectado a todo el mundo, incluso hasta este día. Al conmemorar el centenario de la Gran Guerra, vamos a centrarnos en cómo podemos cada uno aprender de los errores de esa guerra y crear un futuro mejor para nosotros, nuestros vecinos y el mundo. ¿Cómo podría la acción de una persona detener el progreso de todo el mundo? Echemos un vistazo a un solo hombre. Él era el emperador de Alemania. Su nombre era el Kaiser Guillermo II. Hace 100 años, él tomó una decisión que, junto con muchos otros, hizo que aquel verano se desplomara un mundo global próspero hacia el abismo de la guerra. Hace 100 años, el mundo estaba empezando a parecerse mucho a nuestro mundo de hoy. Estaban comenzando a disfrutar de los beneficios de la globalización. La gente tenía muchas razones para creer que la vida continuaría mejorando. Hace 100 años, la medicina estaba empezando a ayudar a las personas a evitar morir de enfermedades comunes. La comunicación instantánea fue posible a través del telégrafo. El transporte aéreo estaba empezando a tomar forma y más personas se estaban educando. Hace 100 años, el mundo tenía todas las razones para esperar un gran periodo de paz, prosperidad y buena voluntad entre las naciones. El progreso humano en todos los ámbitos prometía cosas buenas. Pero en el verano de 1914, los acontecimientos en Europa comenzaron a salirse fuera de control. Las naciones estaban armadas hasta los dientes y una chispa, un asesinato político de un pequeño miembro conocido de la familia real de Austria, encendieron semanas de tensión. En agosto, en una pequeña mesa cerca de la cocina, en el comedor de su casa, Kaiser firmó un pedazo de papel que comprometía a sus tropas a la guerra. Esa firma cambió el mundo. La Primera Guerra Mundial acababa de empezar. Y 100 años después, seguimos sintiendo los efectos. Yo tuve la suerte de visitar su casa mientras hice un viaje personal hace unos años. Vi esa mesa, justo en el cuarto de al lado de la cocina, donde hay una enorme ventana cubierta de vidrio desde el piso hasta el techo, desde donde se aprecia una hilera de árboles a lo largo de 3 kilómetros. Después de caminar por esa cocina, miré por las ventanas y me pregunté si el Kaiser había mirado hacia afuera también, y pensó sobre lo que acababa de hacer, que afectaría a millones de personas en todos los países del mundo para el próximo siglo. ¿Cómo mirar tan lejos en el tiempo y pensar en las consecuencias a largo plazo? ¿Tendría una visión de largo alcance en la historia? Como esposo y padre de niños, ¿pensaría él sobre el impacto a largo plazo de lo que acababa de hacer y lo que le haría a otros maridos, esposas e hijos? Me pregunto, y todos debemos hacerlo. ¿Piensa en las consecuencias a largo plazo de sus decisiones? ¿Tiene usted la visión a largo plazo de la historia? En otras palabras, ¿qué es lo que piensa más allá de hoy?
Mire el mundo ahora mismo. Mire a Rusia, a Ucrania, Siria, Afganistán, Pakistán, Egipto, China y Japón. Si bien no tienen lujos increíbles como los teléfonos inteligentes, también hay grandes problemas que hierven justo debajo de la superficie. Y al igual que el Kaiser, es posible que las decisiones de una persona pudiera cambiar todo lo que disfrutamos mucho. Y la vida que usted disfruta hoy podría ser afectada directamente. Pero los problemas no son solo políticos, ellos son espirituales. En la Biblia, el libro de Santiago explica por qué hay tantas guerras y problemas. Se pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Líderes humanos no podrán resolver los problemas del mundo. ¿Por qué? Porque los problemas son espirituales. Tomará un cambio de corazón para efectuar una solución duradera. El mundo no va a mejorar a menos que tengamos un liderazgo a la altura de la calidad expresada por el profeta bíblico Ezequiel, quien grabó las promesas de Dios a Israel de esta manera. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos a considerar los efectos a nivel mundial de una decisión del Kaiser. Entonces podemos considerar la lección para cada uno de nosotros. La historia tiene mucho que enseñarnos a nuestro nivel, a nivel personal. 4 imperios, los rusos, alemanes, austrohúngaros y otomanos, imperios que se habían ido después, al finalizar la guerra, se desvanecieron. Rusia, su imperio fue a través de una revolución que dio como resultado el comunismo. Y el dictador después un tirano que mató a millones de su propia gente allí. Alemania, que fue castigado tan severamente después de la Primera Guerra Mundial a través de sanciones económicas por el resto de sus vecinos europeos, se hundió en una depresión económica total que condujo a la aparición de un hombre llamado Adolfo Hitler. Casi todos los problemas del fundamentalismo y del terrorismo que vemos hoy en el Medio Oriente se remonta a las escuelas de la caída del Imperio Otomano. ¿Usted ha oído hablar del conflicto entre sunitas y chiitas? Estos grupos han luchado entre sí por más de 1000 años. El Imperio Otomano mantuvo todas estas tensiones bajo control, de la misma manera que el Imperio de los Habsburgos mantuvo a los serbios, croatas en jaque. Las causas de la Primera Guerra Mundial son historias de pequeños hombres que desearon más poder, más tierra, más prestigio, más y más. Y el resultado que consiguieron fue más muerte, más sufrimiento y más destrucción. Al igual que los líderes que fueron antes que ellos y los que han llegado después, ellos no tuvieron mucha visión del fin de tomar las decisiones correctas para su pueblo. Decisiones racionales basadas en la verdad, la justicia y la templanza. De vuelta en el libro de Santiago continúa diciendo esto: «Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios». Los líderes del mundo hace 100 años no se han sujetado a los valores de la verdad, la justicia y la templanza. No eran amigos del verdadero Dios, o no han conocido a Dios. Pero tenían un Dios creado a su imagen y sus acciones lo han demostrado. Pero se puede aprender de la historia y nosotros no tenemos que repetir los errores. Podemos aprender lo que es el plan de Dios de la Biblia.
por la búsqueda de Dios, podemos tomar decisiones correctas. Pensar más allá de hoy puede ayudarnos a desarrollar una amistad con Dios y no convertirnos en enemigos de la cultura de la muerte que es engendrada en el mundo actual. Puede ayudar a cambiar nuestras vidas en el interior y producir pensamientos y acciones que conduzcan a la paz. Podemos tomar decisiones en nuestras vidas que llevan a la paz, pero ¿qué pasa con una escala global? Si los problemas del mundo son espirituales, ¿qué esperanza hay para la paz? Voy a responder a esas preguntas que surgen, pero primero me gustaría hablarle de una oferta gratuita que nos gustaría hacerle a usted hoy. En cualquier estudio de la historia, las guerras y los problemas de la humanidad conducirán inevitablemente a una discusión acerca de la profecía bíblica. A través de su palabra, la Biblia, Dios predijo que el hombre sería incapaz de resolver sus problemas y que sus intentos de hacerlo conducirían a la tragedia de los últimos tiempos, tan grande que Jesucristo tendría que volver a intervenir. Ministerios proféticos harán afirmaciones extravagantes acerca de las profecías del tiempo del fin y los escenarios de los titulares de las noticias de hoy. Algunos incluso, lamentablemente, cometerán el error de fijar fechas y predecir una fecha que el mundo se acabará. Nosotros no hacemos eso en Beyond Today, pero sí hacemos el enseñar profecía bíblica y presentar los temas y materiales que le ayudarán a entender por qué los acontecimientos en cuestión del mundo de hoy. Y así, por eso hemos preparado una oferta especial para usted hoy. Nuestra guía de estudio de la Biblia, Estamos viviendo en el tiempo del fin, demostrado sólidamente en la Biblia, le ayudará a entender el qué debe hacer al respecto sobre las noticias de hoy. Le diré más de cómo obtener su copia gratuita más tarde en el programa y usted pueda contactarnos. A medida que continuamos, usted puede estar pensando, ¿por qué estamos mirando 100 años atrás en el comienzo de la Primera Guerra Mundial? Estamos mostrando cómo las decisiones de una persona pueden tener consecuencias de gran alcance para el mundo entero y nuestro mundo de hoy. 100 años después de la Primera Guerra Mundial, estamos viendo las similitudes entre su tiempo y el nuestro. Esa es la gran razón por la que debe estudiar la historia. Cada noche, cuando me siento a ver las noticias, hay anuncios para obras de caridad que beneficiarán a los guerreros heridos. Después de más de una década de guerra en 2 países de Oriente Medio, hay un sinnúmero de soldados que podrían necesitar el apoyo después de sufrir una lesión en la guerra. Dice en cada comercial una corta historia desgarradora acerca de hombres y mujeres que resultaron heridos y sobrevivieron a heridas de balas y bombas en Irán y Afganistán. Los milagros de la medicina moderna han permitido a estos soldados de campo de batalla sobrevivir y regresar a casa, pero trágicamente sus vidas son una sombra de lo que fueron. Requieren mucha rehabilitación y ayuda continua. Sin duda, muchos de ellos, sus familias e incluso aquellos viendo esas historias se hagan la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estábamos allí? ¿Qué hizo a estas guerras? ¿Por qué estaban nuestros hijos e hijas en lugares remotos luchando la batalla de otras personas? ¿Cuál es la solución para poner fin a esos conflictos si los hay? Note Irak, por ejemplo. Irak, como un país que no existía antes de la Primera Guerra Mundial, llegó a existir después de que el Imperio Otomano se disolvió. Esa región del Oriente Medio había experimentado una existencia relativamente pacífica durante varios siglos bajo el dominio otomano. Los grupos étnicos y religiosos distintos, todos ellos convivían bajo los otomanos. Pero cuando las potencias europeas redibujaron las fronteras de Irak después de la guerra, vino la creación de esa nación. Se agrupó con diferentes tribus y grupos étnicos y de tendencias religiosas en un solo pueblo como nación. A lo largo del siglo XX, ese país, Irak, experimentó disturbios esporádicos bajo gobernantes. Por último, durante más de 20 años, a partir de finales de 1970, Saddam Hussein, un fuerte y un gobernador violento, mantiene ese país bajo control. Pero cuando Estados Unidos derrocó su régimen, no solo depuso un hombre fuerte y corrupto, sino que rompió la frágil convivencia y sobre todo pacífica que había mantenido entre estos pueblos. La guerra entre Irak y Estados Unidos comenzó en el 2003,
pero se puede trazar una línea directa de regreso a la falta de liderazgo europeo para mirar a largo plazo hace 100 años, tanto en el periodo previo a las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Una vez más, le pregunto, ¿quieres tener una visión a largo plazo? ¿Va a tomar la responsabilidad de tomar decisiones en su vida basada en la verdad, la justicia y la templanza? ¿Y en una escala global, estás ajeno a lo que está pasando? Si las guerras estallaran de nuevo en nuestro tiempo como lo hicieron hace 100 años, ¿cuál será su reacción? Dicen que los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Pero si todos los ciudadanos y todos los líderes tomaran una visión a largo plazo, tanto en su vida personal y en los acontecimientos que se desarrollan alrededor de ellos, ¿cuánta cantidad de catástrofes y sufrimientos se podrían evitar? Los seguidores de Jesús se le acercaron una vez y le preguntaron qué pasaría en el mundo antes de su regreso, cuáles serían las señales, y él les dio la respuesta en una famosa profecía que se llama la profecía del Monte de los Olivos, porque la dio en el Monte de los Olivos en Jerusalén. He aquí lo que dijo: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que nadie sabe exactamente cuándo Jesús volverá. Pero eso no significa que no debemos observar el mundo de hoy y anticiparse a los cambios. En el siguiente versículo Jesús dijo: estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Jesús compara entonces su segunda venida a un hombre que viajó a un país lejano, dejó a sus siervos a cargo de su propiedad y le pidió al portero permanecer en estado de alerta hasta su regreso. Luego advirtió a sus discípulos una segunda vez. Él dijo: por lo tanto manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa. Enseguida él advirtió a sus funcionarios de no dormir en el trabajo, seguido de una tercera y una apelación final haciendo hincapié en la importancia de su tarea. Y él dijo: lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, manténganse despiertos. 3 veces Jesús instó a sus seguidores a estar alerta. Esto es crítico, es un principio fundamental para pensar más allá de hoy. Esté alerta a los acontecimientos en el mundo, trate de entenderlos en el contexto de la profecía bíblica y entienda la visión a largo plazo de la historia. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. El relato de Lucas de esta profecía dada por Cristo hace hincapié en las enseñanzas que ha dado ese día sobre nuestra conducta personal. Cristo advirtió que seamos diligentes en guardar nuestra casa espiritual personal y nos muestra exactamente el tipo de distracciones a evitar. Él continuó y dijo esto: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. A la gran mayoría de la gente, dijo Jesucristo, le tomaría por sorpresa. No van a estar espiritualmente alertas, mucho menos conscientes, ya que las condiciones y tendencias que él predijo con miles de años de anticipación comienzan a desarrollarse. Cristo quería que sus siervos no cayeran en la trampa de la ignorancia. Hace 100 años, el mundo de ese día fue tomado por sorpresa en la Primera Guerra Mundial. Pero incluso cuando vieron venir un punto crítico, nadie tenía la sabiduría para atajar la gran catástrofe. Hoy en día vemos los mismos signos que nos rodean. Vemos guerras y conflictos que amenazan la estabilidad del orden mundial que disfrutamos muchos hoy. Vemos las luchas religiosas en el mundo musulmán con el potencial de arrastrar a otras naciones. Vemos grandes problemas del clima y el cambio social que ocurre, creando miedo y la incertidumbre de una época de prosperidad mundial y maravillas tecnológicas. Hoy en día vemos un mundo globalmente interconectado de gran riqueza, mientras que otro mundo emerge en Asia, África y América Latina, que ejerce presión sobre el orden mundial.
100 años después de la Primera Guerra Mundial, se puede ver, con la visión a largo plazo de la historia, otra crisis en cierne que podría arrastrar a las grandes potencias de hoy en una guerra aún mayor. Así que una persona puede tomar una decisión que puede destruir los progresos realizados. Puede que esa persona sea usted o yo. ¿Podemos detener la marcha del potencial de catástrofe a escala global? Si no es así, ¿qué podemos hacer? A menos que usted sea un líder mundial, lo más probable es que a lo mejor no se pueda tener un impacto a gran escala. Pero al igual, he estado diciendo, usted puede cambiar su propio mundo tomando la visión a largo plazo, la comprensión de los errores del pasado y luego actuar en ese entendimiento puede cambiar su vida y al hacerlo impactar positivamente en los demás. Usted puede tomar una visión a largo plazo de la vida. Usted puede comenzar a pensar más allá de hoy acerca de sus decisiones. Usted puede decidir las cosas basado en lo que sabe, hacer que su vida sea mejor, más exitosa y más satisfactoria. Usted puede encontrar la paz interior y la felicidad, ya que puede llegar a conocer al único y verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió a ser Salvador espiritual y física para el mundo. Hemos hablado de cómo estar alerta en el primer paso para pensar más allá de hoy. Ahora quiero cubrir la segunda etapa y en el proceso de explicar por qué tomar esa visión a largo plazo es importante. Pero antes de hacerlo, quiero decirle más sobre la oferta gratuita que estamos ofreciendo hoy. Nuestra ayuda de estudio bíblico que estamos ofreciendo hoy se titula Estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Cuáles son las señales de la llegada del fin de este siglo? Este estudio informativo completa los detalles sobre otros asuntos críticos que están allí. Usted realmente necesita la enseñanza precisa, equilibrada en la profecía bíblica, y esta ayuda de estudio le dará lo que necesita para esto. Para pedir su copia personal gratuita de nuestra ayuda de estudio, estamos viviendo en el tiempo del fin. Simplemente contáctenos en iduay.org para una versión totalmente en español, o vaya en línea a beyondtoday.tv. Y cuando usted nos escriba, vamos también a enviarle una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. En cada edición de Las Buenas Noticias se encuentran valiosos artículos basados en la Biblia, sobre la profecía, la fe, la familia, la doctrina y mucho más. Realmente espero que usted tome nuestras ofertas gratuitas en la actualidad. Una vez más, contáctenos en iduay.org para la versión en español, o vaya a beyondtoday.tv para la ayuda gratuita de estudio de la Biblia. Estamos viviendo bajo el tiempo del fin y la revista Las Buenas Noticias. Si acaba de unirse a nosotros, hemos estado examinando cómo el mundo de hace 100 años se asemeja al mundo de hoy. Hemos estado examinando los efectos que la Primera Guerra Mundial ha tenido en los últimos 100 años y hemos estado sacando lecciones acerca de cómo eso afecta a nuestro comportamiento personal. El primer paso para tomar la visión a largo plazo y pensar más allá de hoy es estar alerta y la comprensión de lo que está sucediendo en el mundo actual, tomando decisiones correctas para el éxito personal en su vida. Jesús enfatizó tanto en esto, y su experiencia de nosotros es saber lo que está pasando. Él directamente llama a estar alerta mientras examina, medita y considera ser capaz de estar delante de Él. Es un impacto directo en nuestra relación espiritual con nuestro Salvador. Sin embargo, es el segundo paso, el más importante, y es aprender de los errores del pasado y aprender de la historia. Utilizar la comprensión de los acontecimientos, tanto de la profecía y del mundo pasado y presente, como una motivación para el crecimiento personal, para formar una relación con el Dios verdadero. Esta es realmente la única razón real para estudiar la historia en relación con la profecía bíblica. Comience por conocer a Dios. Dios nos ha creado y tiene el mejor interés de transformar el corazón. Su Biblia es el manual para una vida feliz. Así pues, para llegar a conocer a Dios, lea su manual, estudie la Biblia, y cuando la estudias, encontrarás sus instrucciones sobre cómo vivir una buena vida. Una vez que usted comienza a interiorizar la instrucción, lo que tienes es que cambiar su vida y comenzar a obedecer a Dios. Hacer eso, obedeciendo a Dios, construye confianza
a través de una rutina diaria de hablar con Él por medio de la oración, y permita que Dios hable con usted a través de un estudio de su palabra, la Biblia. En Lucas capítulo 21, cuando Cristo dijo que estuvieran alerta, Él también les dio la razón. Él dijo lo siguiente: para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que están a punto de suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Estaría Cristo dándonos estas advertencias porque Él quiere que nos arrepintamos, cambiemos nuestras vidas y nos volvamos a Él y el Padre? Creo que sí. Y el reto para nosotros es entender por qué el mundo moderno es de la manera que es, y para reaccionar a ese mundo y esa comprensión con un compromiso más profundo de vivir una vida de fe en el Padre y fe en Jesucristo. Tome una visión a largo plazo de dónde está su vida, hacia dónde se dirige. ¿Es Dios una parte de esa visión a largo plazo? Citando lo que el apóstol Pedro escribe: ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Pedro nos exhorta a utilizar nuestro entendimiento de la profecía como una motivación para el cambio personal. Pedro dice que debido a que la profecía se cumplirá, porque el día del Señor ocurrirá, como dice la palabra de Dios que lo hará, porque la sociedad va a estar escéptica a Dios, la Biblia y las religiones en general, porque estas cosas vendrán sobre un mundo desprevenido. Y lo mejor sea que nuestra vida esté en orden y conviértase en personas piadosas en cada parte de nuestras vidas. Este es un pacto crítico para tomar la visión a largo plazo. Y es la forma de entender correctamente la historia, la profecía y el mundo de hoy. Por último, quisiera recordarle que por favor vaya en línea por su guía de estudio gratuito de la Biblia. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Le ayudará a entender claramente los tiempos en que vivimos. Además, cuando se ponga en contacto con nosotros, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Si no eres un suscriptor, cada número le dará a su vida la dirección bíblica que tanto necesita. Asegúrese de contactarnos para una versión en español en eduai.org o vaya en línea a beyondtoday.tv y obtenga su ayuda de estudio gratuito de la Biblia y suscríbase a la revista. Estén seguros de que nuestra literatura es siempre totalmente gratis y su nombre no será entregado a nadie. Además, la Iglesia de Dios Unida tiene cientos de congregaciones que se reúnen todos los sábados a través de los Estados Unidos y alrededor del mundo guardando el sábado. Vaya a beyondtoday.tv. Haga clic en la pestaña Contacto para encontrar una congregación cercana a usted. Luego llame a uno de nuestros pastores. Ellos estarán atentos. Puede compartir su historia con ellos. Y si desea conocer más acerca de las verdades de la Biblia, le invitamos a sintonizar nuestro evento en vivo 2 veces por semana, la noche del miércoles con los estudios bíblicos de Beyond Today. Únase a nosotros para cubrir temas bíblicos importantes. Nuestros estudios de miércoles por la noche se transmiten en vivo desde los estudios centrales de la Iglesia de Dios Unida. Para encontrarlo, simplemente vaya a la página web beyondtoday.tv. Mientras el mundo mira 100 años atrás, desde la Primera Guerra Mundial, tome un momento para reflexionar sobre cómo ese conflicto cambió el mundo. Reflexione sobre las similitudes entre entonces y ahora, y entienda que las decisiones pequeñas pueden hacer efectos duraderos. Tenemos que aprender a mirar a largo plazo en nuestras vidas. El mundo necesita urgentemente líderes con una visión diferente de las del pasado. El mundo necesita un liderazgo con visión a largo plazo. Personas que tengan una visión de lo que es mejor y lo que va a beneficiar a los demás, evitando la lacra destructiva y sangrienta del conflicto. Un liderazgo con visión a largo plazo en el mundo por venir. El reino de Dios. Gracias por estar con nosotros y asegúrese de decirle a su familia y amigos sobre Beyond Today. Y únase a nosotros en la oración, venga tu reino. Para Beyond Today, soy Darius McNeil. Gracias por su atención. Thanks for watching. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.